Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a brindar información sobre las coberturas disponibles contra COVID-19 en el contexto de la eliminación a las trabas a los vuelos internacionales. Juan Pablo Piceta va a hablar de las financiamiento disponible para las pymes a tasa subsidiada. También vamos a brindar información sobre los seguros de caución para alquileres, este instrumento muy útil para aquellas personas que necesitan alquilar un departamento y no cuentan con un garante. Y en el último bloque vamos a conversar con Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. Abrimos entonces el programa de hoy con información sobre el financiamiento a tasa subsidiada disponible para las pymes. En el contexto de la campaña electoral, el gobierno decidió prorrogar algunos programas vigentes y también amplió los sectores que pueden acceder a estas alternativas de financiamiento. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Bueno, ¿qué información tenemos sobre estas alternativas disponibles? Sí, Ale, bueno, la semana pasada comentábamos que el Banco Central había prorrogado una línea de inversión productiva para sectores de la industria y de los servicios, ¿no? Que obligaba a los bancos que otorguen préstamos, 7,5% de los depósitos privados, ¿no? que tienen en sus carteras, para que le pongan a disposición con préstamos con tasa subsidiada para estos sectores, ¿no? Industria y servicios. Bueno, ahora la novedad desde el viernes pasado es una ampliación de las actividades que van a estar alcanzadas por este tipo de tasa subsidiada, de préstamos por tasa subsidiada. En este caso, vieron que hay como un acercamiento con el sector del campo. Bueno, ahora el Banco Central incluyó para que los bancos le empiecen a prestar estos créditos al sector agropecuario. No son todos, son en el caso del sector ganadero, por ejemplo. Antes de esto, quería recordar, son dos líneas de financiamiento, claro. Bienes de capital con una tasa del 30% anual con un plazo mínimo de 2 años y bienes de capital de trabajo con una tasa del 35%. Bueno, ahora la actividad ganadera va a estar alcanzada por este tipo de créditos. También los productores de cerdo y de carne entran dentro de esta categoría. Y las actividades también afectadas por la pandemia, como el turismo y la gastronomía y los servicios culturales. Estos con la particularidad de que es solo para capital de trabajo del 30% y con un periodo de gracia de 6 meses. Además de esto, el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, amplió también el financiamiento también para inversión productiva en 11 líneas. La verdad que no vamos a abundar y aclarar cada una de las líneas porque es un abanico bastante heterogéneo y variado que afecta a distintos sectores. Lo mismo, turismo, industria manufacturera, hay preferencias, por ejemplo, en las empresas lideradas por mujeres. Bueno, son como también los mismos sectores alcanzados. En el sitio del ministerio se puede justamente ahondar esta información. Exactamente, para aquellas pymes que también esto alcanza también para cooperativas, cosa que no está contemplada en la normativa del central, pero bueno, la característica que unifica a todos estos programas de financiamiento, en este caso del Ministerio de Desarrollo Productivo, es que están incluso a una tasa subsidiada menor a la del Banco Central, que es en torno al 25%. Un tema importante. Y es variable. Claro, en el caso, por ejemplo, de la cultura y la gastronomía, son tasas mejores que, por ejemplo, las que ahora van a tener que ofrecer los bancos privados y públicos para el sector. Así que bueno, de acá en el caso del Ministerio de Desarrollo Productivo, hasta el 31 de diciembre van a estar estas líneas de financiamiento habilitadas y en el caso del Banco Central hasta el 31 de marzo del 2022. Perfecto. Muy bien, en pocos días se eliminan las trabas a los vuelos internacionales, lo que facilitará la salida de los argentinos al exterior. Pero la amenaza del COVID continúa presente. Así que, Yami, bueno, ¿qué coberturas existen en nuestro mercado para protegerse contra este riesgo? Sí, el egreso y el ingreso de turistas
En concreto hay una fecha muy concreta que es el 19 de octubre. A ver, esto está en completo, las novedades son minuto a minuto, no porque ya hay establecidas un montón de cuestiones, pero sí, por ejemplo, con lo que tiene que ver con si uno puede o no con la vacuna Sputnik viajar a determinados destinos. Bueno, todo eso es una revisión permanente de la cual se esperan novedades. Desde ya, para viajar al exterior hay que contar con una cantidad de dinero suficiente para tal fin, pero bueno, para los que lo pueden hacer, o incluso, como les decíamos, para aquellos que quieren ingresar al país como turistas no residentes, tienen la posibilidad de hacerlo de forma plena a partir del 19 de octubre. Ahora bien, puede ser un requisito o no, y esto varió, por ejemplo, a nivel nacional, la cuestión de contar con un seguro COVID-19. Entonces, si uno viene de afuera y uno es residente, va a tener que tenerlo. Es muy distinto, por ejemplo, lo que está pasando con las pruebas de PCR, que sí son necesarias más a nivel internacional, no tanto a nivel nacional, donde las pocas provincias que aún lo pedían ahora están levantando esa medida. Todo lo que tiene que ver con el levantamiento de restricciones respecto de los vuelos, que ahora, por ejemplo, los vuelos pueden ir llenos en lugar de a determinado porcentaje de capacidad, y en especial esta cuestión del ingreso a la Argentina, tiene que ver con ese porcentaje de vacunación, de población vacunada en torno al 50% y cuál es la estimación de los infectólogos. Tema aparte, decíamos, respecto de cómo uno puede viajar o dejar de viajar al exterior. Los pasajes al exterior están en niveles altísimos, ¿sí? Obviamente uno lo puede convertir a $1, al otro dólar, o lo que fuera, pero los precios, bueno, a medida que aumente la oferta se estima que se irán regulando. Y respecto de conseguir este seguro contra el COVID-19 cuando es requerido especialmente para uno tener ese colchón, ¿sí? A la hora de eventualmente tener un problema, bueno, las compañías de seguro al viajero lo ofrecen, hay que siempre ver también con su tarjeta qué le puede agregar o no, incluso, y con esto cierro, a nivel internacional, y esto es súper pionero, se está dando que algunas aerolíneas a la hora de ofrecer el pasaje están ofreciendo también lo que tiene que ver con un seguro contra esta enfermedad, con lo cual todo el tiempo hay que estar preguntando a dónde va uno, cuándo va, y ahí ir haciendo su recorrido. Algo más a considerar a la hora de viajar, y especialmente para aquellos que pueden hacerlo. Bueno, completamos el bloque con información del mercado inmobiliario en este 2021. Continuaron cayendo los precios de los inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, medidos en dólares. Acumulan ya una caída del 30% de acuerdo a ciertas estimaciones respecto a inicios del 2019. ¿Los precios actuales, Juan, brindan una oportunidad para aquellos que tienen dólares guardados? Bueno, es todo un debate, ¿no? Ale, tomes el informe que tomes de cualquier operador inmobiliario, todos dan para la baja, ¿no? Como que seguiría la baja. Todo irá para la baja, todos registran caídas muy fuertes en el precio de los usados, ¿no? Estamos hablando sobre todo el segmento tal vez que es más accesible para la mayoría de las clases medias, si quieres, es lo que tiene que ver con departamentos usados. Y como bien decías recién, ya van 10 trimestres de caída acumulada en el precio del metro cuadrado. Estamos cerca del 32% de la caída del metro cuadrado en lo que tiene que ver con departamentos de 2 a 3 ambientes. Y ahí, bueno, el precio promedio que se maneja, por lo menos en el caso de reporte inmobiliario, está en torno a los $1.600, cuando el mes anterior era de 1.700, según ese trimestre. La caída interanual, o sea, con respecto a 2020, sigue en el 18%. O sea, seguimos cayendo en torno a los precios de las propiedades. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces? Bueno, obviamente quien tiene algún ahorro que se acerque a un precio de un monoambiente, un dos ambientes, es una buena oportunidad. Ajá. El tema es que en términos macro no está funcionando así el mercado inmobiliario, porque si realmente existiera esa demanda, eso se vería en los precios, por supuesto, seguirían creciendo, se mantendrían relativamente estables. Ahí me decían de reporte inmobiliario que esto, en la medida que siga el cepo cambiario, que sigan las restricciones,
que no se sepa del todo bien qué va a ocurrir con el dólar, y la tendencia a la baja dentro de todo se va a ir manteniendo. Y bueno, por eso tal vez todavía no es momento para entrar. No, por supuesto que no, y los que ya aprovecharon, tal vez los que tenían esos dólares guardados y necesitaban comprar una propiedad, tal vez ya lo hicieron. Entonces, por ahora, eso no se ve en los precios y no se ve en el volumen de la compraventa, ¿no? Muy bien, perfecto. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando de seguros de caución para alquileres. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapsar Seguros. Abrimos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle un producto de seguros, un producto financiero. Y hoy vamos a hablar de seguros de caución para alquileres. Y para ello estamos con Ariel Mastandrea, que es gerente de seguros de caución de Galeno Seguros. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación. Una cobertura, Ariel, orientada a garantizar el cumplimiento de los contratos de alquiler. Sí, exacto. La idea, esto nosotros lo arrancamos en un contexto, ayudado también por un contexto problemático en el mercado argentino de estos últimos años. Y bueno, básicamente el auge de la garantía de alquiler surgió no solo a Galeno, sino también a muchas aseguradoras que lo vieron como un tema más que novedoso, y hoy resulta ser un seguro de mucha competencia y de mucho interés también por los inquilinos, ¿no? Sí, básicamente las coberturas básicas y adicionales que puede tener este producto, ¿no? Ya sea como alquileres sin pagos, sustitución de depósitos en garantía, y en cuanto a lo adicional puede ser expensas, impuestos o otro tipo de adicionales, y también la ocupación indebida como los ítems básicos para este tipo de instrumento, ¿no? Una cobertura, Ariel, muy útil para aquellas personas que necesitan alquilar y no cuentan con un garante. Sí. Esto tomó bastante preponderancia en los últimos años, más apuntado, digamos, a la ciudad de Buenos Aires, que usualmente practicaban o las inmobiliarias requerían las garantías inmobiliarias, ¿sí? de inmuebles en garantías, y bueno, hace algunos años el gobierno de la ciudad le dio bastante auge a esto, y se encontró, digamos, la posibilidad no solo de garantizar, digamos, esos contratos con otro instrumento como es el seguro de caución, reglamentado y por la Superintendencia de Seguros, a través de aseguradoras, y bueno, en este caso es un instrumento que ha tomado mucha preponderancia hoy en el mercado, ¿no? Alrededor del 35% de las inmobiliarias garantizan sus contratos con póliza de caución, así que hoy es un porcentaje considerable y más que importante. Para cerrar nos quedan 30, 40 segundos. También es una alternativa que ofrece ventajas a los propietarios. Sí, sin dudas porque hay un respaldo atrás de lo que es compañías aseguradoras de prestigio. Se han incorporado muchas garantías de compañías sólidas, de compañías nuevas que han visto una beta muy importante con este instrumento, y bueno, el respaldo de tener un instrumento para los dueños de propiedades siendo aseguradoras, ¿no? Me parece que ahí hay un respaldo más que importante a la hora de cualquier reclamo o cualquier conflicto con un incumplimiento, ¿no? Muy bien, Ariel, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con información sobre seguros de caución para alquileres. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional.
sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protegela con el Plan Hogar Plus de Yapser Seguros. Abrimos este último bloque ya con la presencia de Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muchas gracias por haber venido aquí al estudio. Por favor, es un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, el escenario económico internacional presenta algunos nubarrones en el horizonte, como por ejemplo las presiones inflacionarias en Estados Unidos y la perspectiva de un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal antes de fin de año. ¿Cuál es, Jorge, el panorama que vos percibís? Bueno, tal como lo señalás, hay un aumento de la tasa de inflación en Estados Unidos que está en el orden de 5.3% anual, que para las pautas norteamericanas es muy elevado. Esto tiene que ver con el extraordinario gasto público que ha tenido Estados Unidos en el transcurso de la pandemia. Claro. Lo que hay que tener presente es que en ese año y medio, en el año y medio final del gobierno de Donald Trump, por acuerdo de los dos partidos en las dos cámaras del Congreso, se aumentó el gasto público en una cifra verdaderamente extraordinaria, de 5.4 billones de dólares. Esto lo sirvió como para mantener en actividad la economía norteamericana cuando se produjo el proceso de cierre de la actividad económica, sobre todo en el segundo trimestre del año 2020, Claro. hasta la mitad del tercer trimestre. Y esto lo que permitió es que se otorgara al público norteamericano en forma indistinta una cifra que puede estimarse en más de $1.500 mensuales en el transcurso de ese periodo donde la pandemia del coronavirus alcanzó su verdadero apogeo, ¿no? Y a eso se suma una política monetaria muy expansiva, ¿no?, de la Reserva Federal. Es una política monetaria expansiva que coincidió precisamente con este acuerdo del Congreso para aumentar el gasto público y de esa manera mantener en pie el funcionamiento de la economía estadounidense, cosa que lograron efectivamente. Mientras tanto, en la otra potencia global, hoy se está viviendo una crisis energética, Jorge. Es una crisis energética que está vinculada en parte a la pandemia del coronavirus, pero que no ha afectado al conjunto de la actividad económica de la República Popular, que este año, 2021, va a crecer por encima del 8, quizá 9% anual, lo que es una cifra de extraordinaria magnitud, teniendo en cuenta de que se trata de la segunda economía del mundo, con un Producto Bruto de 15.6 billones de dólares, que es el segundo del mundo después de Estados Unidos, ¿no? Claro, tal cual. Yami. Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Hablando de estos dos gigantes, ¿cuál de los dos en este momento afecta más o tiene algún tipo de influencia respecto del futuro de la Argentina? Inequívocamente China. La razón de esto es la siguiente. China es la principal socia comercial en este momento de 144 países en el mundo, de los 192 representados en Naciones Unidas. Esto hace que, si bien es la segunda economía del mundo después de la de Estados Unidos, su participación en el crecimiento de la economía mundial es superior al norteamericano. Claro. Este año, la economía china es responsable en forma directa por el crecimiento más del 35% del crecimiento de la economía mundial, mientras que Estados Unidos, la primera economía del mundo, es responsable del solo el 15% del crecimiento de la economía mundial. Para la Argentina esto es una cuestión crucial, porque dentro de esos países en los cuales China es la principal socia comercial, están los países de América del Sur, sobre todo los grandes exportadores de agroalimentos, que son especialmente Brasil y la Argentina, aunque también es la misma situación para Uruguay y Paraguay, esto es para el conjunto del Mercosur. Ciertamente para el destino de la Argentina, para el futuro de las exportaciones argentinas, más del 65% de las exportaciones argentinas son exportaciones agroalimentarias, incluyendo las agroindustriales, por cierto.
Y dentro de este total de las exportaciones agroalimentarias de Argentina, el principal mercado inequívocamente es China y el Asia. Jorge, precisamente, ¿no? Esta semana el precio de la soja se ubicó en su nivel más bajo desde diciembre del año pasado y se lo vinculó a esto con una menor demanda de China. ¿Qué esperás? ¿Crees que puede Pero es seguir bajando una el precio? disminución dentro de un ciclo ascendente. Por eso, no lo ves como algo que se pueda profundizar. No, en absoluto. Lo que está en marcha en el mundo es un nuevo superciclo de los commodities. En el sentido una buena noticia para la Argentina. Pero es una extraordinaria noticia para la Argentina y para todos los países agroexportadores y en general exportadores de materias primas del mundo, especialmente los de América Latina y sobre todo los de América del Sur. ¿Y por qué se da este fenómeno del superciclo que Por la comentás? irrupción de la demanda china y en general asiática en el mercado mundial, que ha elevado el precio de los commodities, todos ellos al mismo tiempo, desde los commodities agrícolas hasta los minerales, partiendo y atravesando también el precio del petróleo, que ha superado los $70 el barril y que se aproxima, se orienta hacia lograr nuevamente los $100 el barril. En Brasil igual no están viendo los inversores esta situación con gran optimismo, ¿no? En septiembre, Brasil tuvo un septiembre muy malo, con una caída fuerte de su moneda, el real, y del principal índice bursátil. ¿Qué está sucediendo en Brasil? Bueno, ante todo lo que sucede en Brasil es un fenómeno de acentuación de la puja política, en el sentido de que hay elecciones presidenciales en Brasil el año que viene y claramente ya están definidas las dos candidaturas, que son por un lado la del presidente Jair Bolsonaro y por el otro el candidato que va a presentar su candidatura inexorablemente es Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores. De modo que ya existe una extraordinaria polarización y esto provoca una gran incertidumbre. Una gran incertidumbre que se deriva no solo de la posibilidad de un triunfo de Lula da Silva y por lo tanto del Partido de los Trabajadores de la izquierda brasileña, sino también por las características que tiene la personalidad política del presidente Jair Bolsonaro, que es un creador de incertidumbre nato, digamos. Si te digo Mercosur hoy, ¿qué me decís? Lo que digo para el Mercosur es que 3 de los 4 países que integran el Mercosur han iniciado un proceso irreversible, acelerado, de apertura de sus respectivas economías y por lo tanto esto significa para el Mercosur una disminución del arancel externo común hacia terceros países y al mismo tiempo un dato estratégico fundamental, el hecho de que Uruguay ya ha comenzado las negociaciones para establecer una zona de libre comercio con Uruguay. Estos 3 de los 4 países son Brasil, Uruguay y Paraguay. Quiere decir que el que resta, el que está aislado a este proceso de reformulación del Mercosur, es la Argentina. Nos quedan 40 segundos. ¿Hay un riesgo de ruptura del Mercosur a partir de esto que mencionás? No, yo no creo que haya posibilidad alguna de ruptura en el Mercosur, en el sentido de que el Mercosur en términos económicos es esencialmente Brasil. Brasil es el 74% del Producto Bruto Regional. Allí donde va Brasil va el Mercosur, también la Argentina. Lo que pasa es que la Argentina tiene ciertas preocupaciones, sobre todo por el lado de su industria, en el sentido de mantener ciertos elementos de cautela frente a cualquier proceso de apertura. A esto hay que sumarle el notoria crisis política que experimenta el país. Muchas gracias, Jorge. Por favor. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis de Jorge Castro sobre la situación y las perspectivas de la economía internacional. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.